Eh, Estoy muy contento. Está Joaquín Lucas y Diego Avellán acá con nosotros en esta tercera versión de Caja Herramientas, curso que pertenece a la Escuela de Arquitectura de la Facultad en Campus Creativo. Y tenemos la ocasión hoy día de conversar de una piscina geopolítica. Es muy interesante el cruce, no solamente de la idea del proyecto en el fondo que se tiene hoy día, esta especie como de contornos interdisciplinares que hemos ido nosotros levantando en Caja Herramientas, sino que también en torno a esta reflexión arquitectónica, a esta reflexión que de alguna manera tiene que ver con la dimensión del agua, la dimensión de lo público, de lo privado, de la escasez del agua, del valor especulativo del suelo, de las capas que de alguna manera están como construidas a partir de estas políticas territoriales, de los suelos desplazados, y de alguna manera de encontrarse, tal cual como ellos lo mencionan en este statement sobre esta piscina geopolítica, este baño geopolítico, es que dentro de los últimos 50 años, ¿no es cierto?, el agua tradicionalmente, y estoy leyendo, se ha utilizado para el regadío de las huertas y la tendencia en las últimas décadas, sino que hoy día se ha vuelto un tipo de goce privatizado. Y es bien interesante porque de alguna otra manera esta especie como de inconsciente se ha vuelto mucho más contundente en las formas de leer desde ciertos proyectos de arquitectura qué es lo que de alguna manera esta estética política se construye. Tenemos a Diego Avellán y a Joaquín Lucas que han desarrollado una carrera profesional en torno a la investigación y la arquitectura, fotografía como una forma de explorar las capas de esta realidad multidimensional contemporánea y que les interesa trabajar en realidades cercanas para comprender y repensar sobre quiénes son, qué sociedad son las que están construyendo y qué nuevos mundos posibles están. Quiero añadir a eso, primero un agradecimiento para Joaquín y para Diego, agradecerle a Enrique Nieto este contacto que siempre nos permite en el fondo desde Alicante, Madrid, Murcia, tener estas visiones tan interesantes de estos proyectos y especialmente a dos días de una votación tan histórica en Chile, ¿no? Para votar sobre la base de una nueva constitución y tener una piscina geopolítica para tomarnos desde ahí una conversación, me parece a un goce mayor. Así que, Joaquín, Diego, bienvenidos a Caja Herramienta y la pantalla es suya para ver este proyecto tan interesante que nos van a mostrar hoy día. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo agradecer la invitación. Para nosotros es un placer poder traer aquí este proyecto, poder explicarlo. Y bueno, antes de empezar con el desarrollo del proyecto, sí que me gustaría contextualizar este proyecto, ¿no? Porque este proyecto forma parte de nuestro proyecto final de carrera que presentamos en el año 2019. Y yo creo que es un proyecto que parte de dos intereses, principalmente. El primer interés es el de volver a mirar el lugar de donde somos, ¿no? Porque nosotros comenzamos a estudiar la carrera, empezamos arquitectura y digamos que estamos 5 o 6 años explorando una arquitectura que realmente está lejos de donde nosotros vivimos, ¿no? Es una arquitectura que no nos sentimos que es propia, ¿no? Porque la hemos estudiado, está ahí, pero nos interesa volver al lugar donde hemos crecido. Nosotros somos de España, de un lugar que se llama la Vega Baja, que es una comarca, ¿vale? Que se sitúa al este de España, muy cerquita del mar Mediterráneo, y es un lugar que tradicionalmente ha estado vinculado a la agricultura, pero que en los últimos 50, 60 años ha experimentado un cambio urbanístico muy grande. Es decir, aparece la figura del promotor inmobiliario y comienzan a crecer, a proliferar urbanizaciones, macrourbanizaciones por todo el territorio. Macrourbanizaciones que están vinculadas con la segunda residencia, urbanizaciones estacionales que solo están en verano, funcionando en verano. Y entonces es cuando nos interesa, Diego, si quieres pasar a la siguiente, sí. Empezar a mirar esta arquitectura
que ha surgido en nuestro territorio y que es una arquitectura que muchas veces no se estudia, que queda fuera de estos circuitos académicos, ¿no? Y que, porque quizás a veces no tiene interés, ¿no? Entonces, como que empezamos a explorar este territorio. Esta es alguna de las imágenes de estas macrourbanizaciones, como esta idea, ¿no? De casas seriadas, con piscina. Y bueno, esta imagen nos gusta muchísimo, ¿no? Nos gusta porque evidencia muy bien lo que estamos hablando, ¿no? De esos territorios desplazados. Podemos ver un huerto tradicional y alrededor cómo están creciendo como esas macrourbanizaciones. Es un poco también el volver a mirar a este lugar, es qué papel tenemos nosotros ahora como arquitectos aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando todo esto ya se está haciendo? ¿No? Es un poco esta parte del proyecto de repensar qué somos, ¿no? dentro de este territorio. Y por otro lado, aparece otro interés que es el concepto de excedente, ¿vale? Este concepto está vinculado a un libro que se llama La parte maldita, de Josh Bataille, que este libro nos habla del excedente como tal, es decir, el excedente es lo que está de más, lo que se acumula, pero puede tener una lectura más transversal asociada a la noción de gasto. Es decir, cuando un sistema, cuando los seres vivos acumulan tienen toda la energía necesaria para funcionar, empiezan a acumular esta energía, ¿no? Y este excedente de energía ha de ser gastado de alguna manera. George Bataille, en este libro, habla un poco que, por ejemplo, en términos biológicos, los seres vivos, digamos que para que funcionemos para funcionar necesitamos energía, ¿no? Pero cuando llega un momento que hemos utilizado la energía necesaria para vivir, empezamos a acumularla, ¿vale? Y este excedente de energía, por ejemplo, los seres humanos es la energía que se utiliza para la creación de hormonas de reproducción, hormonas sexuales, ¿vale? Entonces, digamos que Bataille en este libro plantea como un esquema de acumulación, gasto y crecimiento que se da a escalas, a todas las escalas y se pueden dar en procesos muy distintos. Y es ahí donde nosotros nos interesa vincular nuestro territorio, el territorio donde hemos crecido y este excedente, ¿vale? Cómo se gastan los recursos en este territorio. Y es ahí cuando, para analizar esta realidad, empezamos a trabajar en el estudio de las piscinas, el estudio de las piscinas de la Vega Baja, porque, bueno, como ya se ha comentado, las piscinas pueden ser vistas en su conjunto como una ecología que está vinculada a los procesos especulativos. Y eso, a su vez, tiene mucho que ver con este esquema de acumulación, gasto y crecimiento. No sé si Diego quiere... No, la verdad, bueno, en general creo que lo has explicado súper bien. Quizá añadir eso, que al final el territorio de alguna manera convirtió tradicionalmente, como ha dicho Joaquín, su actividad económica está vinculada a la huerta porque era lo que daba dinero, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual el ladrillo y lo que era la construcción cambió ese rumbo económico porque valía como mucho más dinero esos huertos, entonces se transformaron como toda esa actividad agrícola y todo ese agua que iba destinada a esos cultivos, en la cual encima estamos hablando de un territorio en el cual históricamente y actualmente aún más tiene una escasez de agua brutal. O sea, es otra de las cosas de nuestra zona que realmente el agua que riega toda lo que es la comarca de la Vega Baja la tenemos desde un trasvase desde el río Tajo hasta el Segura para abastecer como todo ese cultivo. Entonces, de alguna manera, también nos interesaba de, ostras, como si de alguna manera somos un territorio en el cual históricamente hemos tenido una falta de agua a niveles como extremos, tenemos tanta agua acumulada para el disfrute privado. Entonces, como este fue como uno de los primeros también inicios de la investigación. Si quieres, continuamos un poco con la metodología, Juan. Sí, vale. El proyecto Piscina Geopolítica pues, se aborda desde 3 metodologías distintas. ¿Vale? Esta primera metodología se llama cartografiando el excedente, también tenemos documentando el excedente y performando el excedente. Ahora vamos a explicar esta primera parte que se llama cartografiando el excedente, que
realmente fue hacer una cartografía de las piscinas de esta zona. Sí. Aquí hemos representado lo que es la comarca de la Vega Baja, que aúna muchísimos pueblos. A la derecha tenemos el mar Mediterráneo y en esta cartografía decidimos no dibujar lo que son los municipios tradicionales de la Vega Baja, la forma de los municipios. En rojo se representan como esos elementos naturales, como puede ser la orografía en este caso, y en azul, ¿vale? Los puntitos azules que se ven son todas las piscinas de la Vega Baja, ¿vale? Entonces, en este caso solo tenemos las piscinas y la orografía. Y lo hicimos porque de pronto como que empezamos a ver como esta cartografía empezaba a revelarnos como zonas del territorio que habían sido objeto de especulación, ¿vale? Porque si nos damos cuenta, solo las piscinas ya empiezan a formar como esos nuevos núcleos que empezaron a formarse en los años 60 hasta el presente. Y nos da la idea, ¿no?, de esas zonas calientes, ¿no?, que nosotros hablamos, que han sido ese objeto de especulación. Si quieres, bueno, continúo Vale. con la siguiente parte. Después de como esa cartografía de todas las piscinas, la siguiente parte, como ha comentado Joaquín, es documentando el excedente, ¿no? Que al final, en esta segunda parte, se trabaja como la búsqueda de datos relacionados con las piscinas de la Vega Baja. Entonces, en un principio lo que hicimos fue contabilizar todas las piscinas y habían 22.440 piscinas en la Vega Baja. Y para ello elaboramos un atlas en el que en su conjunto adquiere la forma como de un gran gresite de piscina y recoge de manera detallada toda la información precisa de cada piscina que hay en el territorio. Y empezamos a extraer datos, por ejemplo, 1 millón de metros cuadrados de agua para disfrute privado. Un río de 163 kilómetros. 587 kilómetros de borde de piscina. De alguna manera, como si hacíamos ya como conforme vamos haciendo zoom, esa imagen que al principio desconoces un poco lo que es y desde lejos en las exposiciones que hemos hecho decías, ostras, conforme te ibas acercando, ibas descubriendo como cada tesera del gresite tenía que ver con el año de la construcción, el número de piscina, su forma exacta de su geometría, localización, año, superficie, etcétera, etcétera. De alguna manera, como la elaboración de este atlas, de manera precisa, referentes como a esta realidad, nos permiten afirmar que en la Vega Baja hay como una cantidad de piscinas por encima de lo normal, ¿no?, por así decirlo. Si aquí vemos, bueno, esto es uno de los ejemplos en los cuales si te ibas como a la latitud y longitud podías como detectar directamente la piscina, lugar, urbanización, etcétera, etcétera. Sí, pero perdón. No, continúo. A mí sí me gustaría añadir también que como que en este proceso de investigación, digamos que también como que ese concepto de excedente también estaba en el propio proceso, ¿no? Porque de pronto como que vimos que nos aventuramos a intentar dibujar las 22.440 piscinas y extraer los datos de las 24.440 piscinas, ¿no? Que empezó a ser como un proceso redundante que también tenía que ver como, ya que tenemos la información, vamos a trabajarla, ¿no? Y fuimos sacando todos los datos, llegando al límite que podíamos llegar para poder extraer todos los datos que tenían que ver con las piscinas. Quisimos ser muy precisos, hicimos tablas, de alguna manera buscando o dejándonos un poco llevar, porque tampoco sabíamos todo el proceso de lo que es el proyecto era un poco una deriva en la cual íbamos documentando, guiándonos para un lado, para otro, pero tampoco sabíamos exactamente dónde iba a acabar el proyecto. Entonces, pues nos importaba como sacar esta serie de gráficas, datos que nos pudieran como ayudar de alguna manera a tener como un final de proyecto, por así decirlo. Entonces, llegamos como a la conclusión de que al final esas 22.440 piscinas en sí era un número que podía ser grande o no, pero tampoco teníamos algo con lo que compararlo o con lo que dijeran, ostras, 22.000 son muchas, son pocas, ¿en relación con qué? Entonces lo que nos dispusimos fue a dividir
como por municipio en una primera aproximación, que en cada población, qué cantidad, si dividiéramos las piscinas por los habitantes, le correspondería a cada habitante, ¿no? Que si cada persona habitante de nuestra comarca tuviera una piscina, ¿qué dimensión tendría esa piscina, ¿no? Entonces empezamos a ver pues, de qué manera pues, algunos pueblecitos tenían como unas piscinas más pequeñas y otros que, como ha dicho antes Joaquín, esas grandes bolsas de agua privada acumulada estaban muy vinculadas a lo que era la costa, pues aparecen otros municipios que no son tan importantes en sí, pero que tienen muchísimas piscinas. Entonces, de aquí ya la siguiente parte, que si quieres Joaquín seguir. Cuando llegamos a este punto, decidimos que teníamos que sacar, bueno, sumamos todos los metros cuadrados estadísticamente de piscina y lo dividimos entre el número de habitantes de la Vega Baja. Y sacamos como el dato clave, ¿no? Para nosotros, que fue como que a cada habitante de la Vega Baja le corresponde una piscina de 3,24 metros cuadrados, ¿no? Y entonces decidimos construir esta piscina. En un principio vamos a construir una piscina de 3,24 metros cuadrados y empezamos a añadir capas que iban conformando esa piscina. Por ejemplo, el gresite de esta piscina adopta y reconoce la forma de todas las piscinas de la Vega Baja. Y entonces, digamos que poco a poco íbamos añadiendo capas. Y en un momento determinado pensamos que esta piscina que íbamos a construir debería llenarla y deberíamos bañarnos en esta piscina, ¿no? Como una forma de concluir esta investigación y estar trabajando en torno a esta investigación. Entonces, de pronto un día pasando por uno de los municipios donde hay un trasvase de agua, desde aquí históricamente siempre ha faltado el agua, entonces hay esta infraestructura que trae el agua de otros territorios de España donde hay más agua, y nos dimos cuenta que en su paso por la Vega Baja este trasvase de agua pierde agua. Entonces tomamos la decisión de que el agua que iba a llenar la piscina iba a ser el agua que se fuga por el trasvase que trae el agua a la Vega Baja. Y así lo hicimos. No sé si tienes... Sí, sí. Entonces construimos la piscina y nos la llevamos bajo el trasvase. Entonces se llenó, la piscina se llenó con el agua que se fuga, es decir, con el agua que se pierde realmente en su trayecto hasta llegar a este territorio. Esto fue como una performance que hicimos donde queríamos relatar, ¿no? Como le llamamos el baño geopolítico, es decir, un chapuzón por todas las políticas territoriales, todas las formas de actuar, todos los suelos desplazados. Para nosotros, como que este baño simboliza y pone en manifiesto todas estas políticas que han estado presentes en el territorio de la Vega Baja desde los años 60 hasta ahora. Así es, nada, por terminar, eso también como teníamos como esa exigencia o ese compromiso con el proyecto en el cual creíamos que teníamos que construirla a escala 1:1 y que la propia piscina hablara en sí sobre el proyecto, porque aunque hemos estado como durante todo el proyecto utilizando una serie de recursos gráficos muy vinculados con lo que es la escuela de arquitectura como clásica, sí que creíamos que ese punto plus de construir esa piscina, darnos ese baño geopolítico que nos sumergía en todas esas políticas territoriales, modelos especulativos que se han producido en nuestra comarca durante los últimos años hasta el presente, creíamos que era como muy necesaria para reflexionar en torno a quiénes somos y hacia dónde vamos como arquitectos, como sociedad, etcétera, etcétera. De alguna manera esto es como todo el proyecto. Estupendo, Joaquín Diego. Muchas gracias por compartir la reflexión. Yo parto siempre como con algunas preguntas, con 3 en básico, y que tiene que ver un poco con la reflexión instalada en esta instancia, de 3 ámbitos. Voy a partir en el fondo como por la dimensión pedagógica, ¿no?
Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Y como bien dijo Enrique, en toda esta lectura desde Alicante, ¿no? Esta última generación ha estado como reflexionando sobre desde dónde hablar, ¿no? Porque anteriormente, ¿no es cierto?, se formaron mucho con Torres Nadal, ¿no? Está el mismo Enrique, está Miguel, ¿no? Pero hoy día hay nuevos estudiantes, ¿no? Ya la Universidad de Alicante, ¿no es cierto?, tiene un cariz, tiene un contorno distinto, ¿no? Ya es reconocida, han pasado por ahí excelentes profesores, Izaskun, Jaque, ¿no? Ha estado en el fondo mirando críticamente esta lectura. Y de alguna manera, me acuerdo que Enrique comentaba en su libro Emergencia de lo Poshumano, ¿no? Donde hace una lectura bien interesante de los proyectos de título o los proyectos finales de carrera o los proyectos de inicio de carrera, que la última generación hace una pregunta, ¿no? Sobre justamente en dónde están, que es básicamente como ustedes parten, ¿no? ¿Qué somos, dónde están y cuál es la lectura crítica que hacen ustedes desde el territorio? Consulta dentro de esa dimensión metodológica. El tema de la piscina y del agua, este cruce neoliberal para mirar de alguna manera este goce privado, ¿ustedes lo venían revisando con anterioridad? ¿Surgió de alguna manera a partir de una reflexión de repente a lo mejor más cotidiana? ¿O hay alguna lectura crítica, urbana, dentro de estas lecturas postmarxistas que de alguna manera a lo mejor desde Eduard Soya, por darte un ejemplo, ¿no? O Henri Lefebvre, presentan como una reflexión sobre las formas de habitar, ¿no? O entender el espacio como una producción social, por ejemplo. ¿Cómo llegaron al tema en lo particular? Eh, Realmente yo creo que surge sin más en ese momento donde nos tenemos que enfrentar al proyecto final, donde digamos que los intereses que teníamos y las referencias quizá no nos estaban llenando muchísimo. Es cuando volvemos a mirar al territorio que tenemos y empezamos a ver como, no sé, dándonos una vuelta por estas urbanizaciones y viendo todo. Es como nosotros nos preguntábamos, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿No? Porque en muchas ocasiones, digamos que ese crecimiento de la ciudad, esas formas de hacer, creo que no estaban, no se relacionaban y no se relacionan con lo que nosotros entendemos como arquitectura, ¿no? Y yo creo que es ahí donde surge como el tema de vamos a trabajar aquí y vamos a poner, ya que estamos, creo, de alguna forma excluidos o no queremos participar de esta construcción masiva, vamos a crear nosotros también algo. Vamos a crear con nuestras herramientas académicas y vamos a intentar como abarcar y hacer un proyecto que sea territorial sin llegar a construir un edificio, ¿no? Y que empiece a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Y desde ese punto de vista, ¿qué significaba no construir un edificio para un proyecto final de carrera? Pues de alguna forma es construir, para mí era más como construir un relato como de comienzo, ¿no? de carrera y con unos valores que de alguna forma no es que construir un edificio esté mal, ¿no? Digamos, Claro. pero que en muchas ocasiones o en este territorio, digamos que llega un momento en el que construir más tampoco es la solución a ningún problema, ¿no? Entonces, como que de pronto queríamos como tener esa mirada más de análisis y de posicionarnos en un tema. Si tenemos unas problemáticas del agua, ¿es necesario el crecimiento del territorio al nivel que lo está haciendo? ¿O es mejor contenernos y estar reflexionando con lo que hemos hecho, ¿no? Porque muchas veces la arquitectura, por ejemplo, del boom inmobiliario de aquí de España, yo qué sé, sobre todo desde el año 98, 97, de los 2000, se construyó muchísimo, pero llega un momento en el que tampoco se ha reflexionado sobre esa arquitectura que se ha hecho. Es decir, es una arquitectura que tiene una estética muy particular, vinculada también a las grandes industrias de materiales seriados, etc. Y digamos que nosotros veíamos que no se había hecho ninguna reflexión sobre este tipo de arquitectura, sobre esta arquitectura que era muy reciente y que estaba más vinculada a esos procesos especulativos. Y es ahí donde nosotros queríamos pararnos y mirar y reflexionar sobre eso también.
¿Es posible ver la imagen donde aparece que eran 3,24 metros, donde aparece la piscina en el territorio? Ahí está, Ahí está. esa. Sí, yo creo que es interesante cuando los sistemas de representación exploran e interrogan. Es algo de lo que de alguna manera últimamente hemos ido como reflexionando. Es también bastante, se sugiere, y es bien insinuante, y también chistoso, diría yo, así como Enrique habla de esas situaciones un poco que nos llevan a los límites, que justamente esas, en vez de baldosas aparezcan las 22.000 piscinas ubicadas dentro de la piscina, ¿no? Es una especie de gran mostrario, ¿no? De decir, mira, aquí están todas las que en el fondo investigamos y a su vez instalan ustedes esto dentro del territorio. Entonces, yo les quería preguntar, para ustedes los sistemas de representación, que de alguna manera a lo mejor utilizan en este campo de investigación. ¿Qué función cumplen para ustedes? ¿Es un campo exploratorio? ¿Es un campo de constatación de datos? ¿O de alguna manera un poco lo que decía Joaquín, como que les permiten como especular? Porque en algún momento, y con esto termino, claro, los datos les permitieron como acercarse o aproximarse a algunas realidades, ¿no? Metraje cuadrado o cantidad de agua por persona, ¿no? Y así poder de alguna manera construir un imaginario, ¿no? ¿Cuál es la función que ustedes ven en estos sistemas de representación? Pues de alguna manera, como también uno de los propósitos que nosotros queríamos indagar en nuestro proyecto final o en este proyecto, bueno, creo que realmente los cuatro intentamos hacer como ese esfuerzo, que era un poco traspasar esos formatos académicos que en arquitectura siempre han sido pues, esos A2, A3 o esos paneles que siempre exigían, con dibujos a línea, como muy académicos, pero que a su vez decíamos, ostras, es que a lo mejor irnos al lugar, echar unas buenas fotografías o explorar otros formatos nos hablaban mucho más y mejor de lo que nosotros queríamos contar, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos como abstraernos y alejarnos de esas herramientas que durante nuestra carrera nos habían estado acompañando y que explorar otros formatos que ayudaran al proyecto a contarlo de una manera que permitiera como llenar más lo que es la propia investigación. Entonces, pues, por ejemplo, aparecen muchas fotografías en el proyecto, aparece en todos los proyectos la performance, la cual creíamos que era indispensable para los cuatro proyectos de los cuales estamos hablando, porque de alguna manera sin ese baño, sin esa construcción, sin esa fotografía, creíamos que el proyecto, como que nosotros tampoco nos comprometíamos con el proyecto del todo, ¿no? Queríamos como traspasar ese, estamos delante de un ordenador, trabajamos, hacemos una cosa, la exponemos, como esa lejanía que muchas veces aparece en el proyecto arquitectónico, queríamos como, no, nos ponemos manos a la obra, nosotros construimos la piscina, nosotros la llenamos, o sea, como que todo fue muy, como ese compromiso con el proyecto, creo que también se ve reflejado mucho en lo que son los formatos de representación. Yo, Perdón. bueno, no, dale Joaquín, dale. Yo creo que también que como esa decisión de trabajar con datos, como que de pronto esta realidad de las piscinas no es tan evidente verlas y para nosotros era bastante complicado. Vale. Entonces creo que el trabajo con los datos fue como una manera de verificar un poco esta tesis que de la que nosotros estamos hablando, de que había muchísimas piscinas, ¿no? Porque si los datos, digamos, aproximarnos a esta realidad y contar este proyecto habría sido bastante complicado, ¿no? Yo creo que los datos nos dieron pie como también, bueno, nosotros también trabajamos con los datos de manera un poquito más creativa, ¿no? Y al final fue como un elemento de diseño. Entonces todos los datos que cogimos se convirtieron en elementos de diseño y en elementos de los que hablar. Sí, yo ahí quería cruzar dos preguntas. Una, para ustedes, no una aseveración, pero sí a lo mejor una aproximación a cierta posición estético-política. Diego habló de la performance. Yo creo que es interesante utilizar la performance como parte de un campo estético metodológico en arquitectura, ¿vale? Contemporáneamente lo vemos habitualmente, últimamente, ¿no? Y entonces quisiera para ustedes, ¿cómo se define eso dentro de la metodología proyectual para ustedes?
¿no? Eso es una pregunta. Y segundo, creo que bien decía Joaquín, hay algo, y lo digo un poco así desde el estómago, ¿no? La realidad en torno a la metodología proyectual contemporánea ubica la experiencia, y digo la tuya o la mía o la que construimos ambos, ¿no? Como una especie de fuente inagotable, ¿no? La experiencia, porque claro, uno puede hacer un proyecto, ya vamos a hacer un proyecto en China, bajamos los datos de China, vemos el cambio climático, hacemos la población, qué es lo que... Pero como que no hay una, no sé si decir una cercanía, pero de alguna manera la experiencia como tal, no quiero definirla en su campo epistemológico, pero de alguna otra manera nos permite vincularnos hasta con nuestros propios deseos o hasta con nuestros propios errores. Y de alguna manera entran en el campo metodológico, ¿no? O sea, entonces esta segunda pregunta es ¿con qué se encontraron y que no contaron, ¿no? De repente a lo mejor tuvieron que modificar algo que no resultó o que de repente no era como ustedes pensaron y tuvieron que a lo mejor cambiar en la mitad del camino, ¿no? Quisiera hacer esas dos preguntas a ti, Joaquín, y a ti, Diego, en la dimensión de la performance, ¿no es cierto?, en el campo metodológico, y esta dimensión de la experiencia también en el campo de la metodología proyectual. Mira, yo respondiendo a la segunda cuestión, así, creo que hemos contado el proyecto de una manera muy lineal, ¿vale? Y un poco también por ponerlo en orden y poder contarlo. Claro. Y que se entienda, pero realmente este proyecto como que hay muchos saltos en nuestro proceso creativo. A ver. Y hay un momento cuando construimos la piscina que realmente no íbamos a llenar la piscina y no estaba planeado llenarla ni bañarnos, pero fue en el hecho de pasar un día por el trasvase y ver que el agua salía de esos tubos, que se fugaba el agua, pues es cuando tomamos la decisión de que la piscina la teníamos que llenar y nos teníamos que bañar en la piscina, ¿no? Entonces, hubo muchos cambios, porque claro, una piscina que tiene que resistir la presión del agua, que no tiene que tener tampoco fugas y demás, pues claro, tuvimos que revisar todo el proyecto, claro. Reforzarlo todo, hacer su cálculo de estructura así muy pequeñito, pero hacerlo, ¿no? Entonces, como que de pronto sí que hubo modificaciones y la propia... el hecho de querer llenar la piscina modificó muchísimo la forma, todo lo que teníamos planeado y saltó por los aires. Claro. Sí. Literalmente a lo mejor saltó por los aires, ¿no? Así como sí. tú dices. Yo por añadir ahí como una cosilla a lo que comentaba Joaquín, también como a nivel más general, o sea, el proyecto ha cambiado mucho, no solo esto, sino los 4. Al final fue un proceso de casi 2 años en el cual queríamos, como hemos comentado, hablar de nuestro territorio a través de 4 historias, ¿no? O sea, que 4 historias contaran el lugar donde éramos, desde esta, ¿no? con nuestra visión académica, después de haber pasado como todos estos años por la escuela. Entonces, habían ciertos temas que queríamos tocar, por ejemplo, el agua, pero no teníamos claro de qué manera hablar del agua. O sea, eso sí que, por ejemplo, tuvimos que en el inicio no iba a ser una piscina la cual iba a hablar del agua. O sea, fue un poco esos datos o esas aproximaciones las que nos hicieron que acabara siendo una piscina. Nosotros teníamos claro que como datos persistentes de que vivíamos en una zona de sequía absoluta y en la cual el agua era un problema como día a día, ¿no? O sea, llueve muy poco, se necesita mucha agua porque aunque hay mucha construcción siguen habiendo campos que se dedican al cultivo de naranja, limones y otro tipo de hortalizas. Entonces, cada año tú ves como esas noticias y siempre aparece la problemática del agua, ¿no? Entonces, no teníamos claro de qué visión. También hay muchos campos de golf, no teníamos claro si hablarla desde los campos de golf, desde las piscinas. Entonces, bueno, pues de alguna manera empezamos muchas veces en los proyectos como, venga, vamos a contar las piscinas, que yo creo que también fue un poco como, venga, vamos a contar las piscinas a ver qué pasa. Entonces, eso fue yendo a, joder, pues hay muchas, ¿no? O sea, que fueron como una serie de elementos que fueron apareciendo durante el transcurso de estos 2 años que fueron como nutriendo el proyecto y llevándolo hacia esto. Muchas veces íbamos saltando de una historia en otra, o en otra nos aparecían cosas de esta y cambiamos, que fueron
fueron realmente como un proceso entre 4 proyectos que íbamos como uno a uno trabajando. Vale. Vale. Oye, y en ese sentido, ¿no se encontraron con, no sé, estoy pensando de repente en vuelta, claro, con entrevistas, por ejemplo? O sea, me imagino que a lo mejor tuvieron que entrevistar porque, o sacaron el registro aéreo, tipo dron. ¿Nunca entraron, por ejemplo, a la casa y le consultaron, oiga, mire, esto, ¿cómo? ¿Pasó algo así o no? La forma que tuvimos de contarlas, porque claro, al final de alguna manera teníamos que fiarnos de algún tipo de base de datos Claro. y creímos que el más acertado, el que más podía aproximarse a las piscinas que habían, era Catastro, que es como aquí en España Catastro es una entidad pública de recaudación, entre otras cosas, la cual mediante fotos aéreas tengas la piscina de manera legal o no, Perfecto. conforme él en su satélite descubre una mancha azul o con forma de piscina, te envía una carta a tu casa diciendo, oye, que usted tiene una piscina, pague usted la parte correspondiente que le corresponda, ¿no? Anualmente. Entonces, de ahí, mediante un programa de, bueno, Grasshopper, un plugin Sí, de Rhino de dibujo claro. paramétrico, extraímos como solo donde en toda esa base de datos que es pública aparecía la nomenclatura PI, que era lo que dictaminaba que era piscina y no. Entonces nos hizo Perfecto. más sencillo cómo localizarlas y contabilizarlas. Perfecto. O sea, están geolocalizadas, además. Correcto, eso Sí, es. sí, sí, sí. Correcto. O sea, no se escapó ninguna. O sea, están absolutamente identificadas cada una en el fondo, ¿no? Así Cada es. una de ellas, sí. Vale. Oye, y desde ese punto de vista, la performance, ¿no es cierto? ¿Cómo, para ustedes, cómo entra en la metodología proyectual? Porque ya entiendo que está respondida ya esa segunda pregunta, pero para ustedes, dentro de la experiencia pedagógica, ¿qué pasa con la performance, ¿no? En los términos, vuelvo a insistir, como de lo estético proyectual, ¿no? ¿Por qué es tan importante hoy día, ¿no? Y por otro, ¿cómo ustedes le instalaron para poder representar finalmente, como bien decía Joaquín, estos campos de investigación? Pues yo creo que la performance aparece también por esa necesidad también expresiva nuestra, ¿no? De pronto siempre como que las herramientas para expresarnos eran los dibujos, ¿no? Y de pronto tenemos la oportunidad también a nivel corpóreo, ¿no? De poder introducirnos dentro de la piscina y estar contando que nosotros hemos diseñado esta piscina, estamos hablando de esta piscina y nos vamos a bañar en esta piscina, ¿no? Claro. Es como, era como esa conclusión de todo esto era que al final estamos hablando de qué hacemos aquí nosotros como arquitectos, que pues queremos estar también nuestro cuerpo también tiene que estar, ¿no? Y queríamos representar como ese acto también de estar presente en la propia investigación. Y también como un modo de provocación, al fin y al cabo, o sea, como de manera irónica, provocativa, creíamos que era una herramienta muy potente a la hora de hablar de nuestro territorio, o sea, como ese baño, de ese Gresite, de todas las piscinas con todas las formas del agua que viene del trasvase, era como yéndonos al extremo bizarro de toda la situación y terminándolo con ese chapuzón, por así decirlo. O sea, yo creo que era también una forma también que la propia provocación hablara del proyecto, de la magnitud o de la importancia que tenía realmente lo que se estaba haciendo con el agua en nuestro territorio. Y sí que es verdad que al aproximarnos a esta realidad de las piscinas y hacer esta performance, nuestra intención tampoco era como ser críticos con el territorio. Es decir, tampoco, aunque en algunos momentos parece que lo seamos, es simplemente como exponer esta realidad también de una manera atractiva que pueda atraer a gente de otras disciplinas y que les pueda interesar, ¿no? Porque mucha gente también ha conocido el proyecto a partir de las fotos, hay informáticos que nos han llamado porque han visto los datos, ¿no? Entonces como que de pronto también es las formas de manejar como distintas metodologías también nos han acercado a otras disciplinas y no sé, nos hemos retroalimentado y eso también nos ha gustado bastante, nos parece interesante. Vale. Vale. Oye, y desde ese punto de vista y siguiendo la observación,
¿Cómo ustedes ven hoy día el trabajo proyectual de las escuelas de arquitectura, por ejemplo, ahí en España en términos interdisciplinares? ¿Hay algunos de estas cruces que se dan o hay algo en particular en Alicante que lo hace especial? ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes ya salieron y a lo mejor desde ese punto de vista, una segunda pregunta. ¿Qué otras vinculaciones interdisciplinares han tenido posteriormente en el fondo al baño geopolítico? Yo en Alicante creo que sí que, bueno, se vive ahí como una, no sé, es como un caldo de cultivo que es muy interesante porque, digamos, y sobre todo en las últimas remesas hay muchos estudiantes que salen y que, por ejemplo, está Cigarreras, no sé, la aparición de la Cuarta Piel, no sé si conocéis el colectivo. No, no lo conozco. Si nos puedes contar, Pues el sería colectivo fantástico. Cuarta Piel está trabajando también en acercarse a la ciudad, pues desde prácticas muy artísticas, arquitectónicas, y está entre, trabajan desde centros culturales y se desplazan hacia los barrios y hacen, y de pronto como, no sé, que sacan, por ejemplo, hacen como un inventario de las casas tradicionales del pueblo y sacan todos los objetos a la calle y hablan sobre todo esa privacidad, la privacidad que hay en las casas y de Como una pronto. lectura como cruzada con antropología, ¿no? Exactamente. Claro. Y trabajan también con biólogos, están trabajando pues con, no sé, con gente en Bellas Artes que pinta, que hace escultura. Vale. Y yo creo que su trabajo es muy interesante y creo que ahí se está viendo, ¿no? Como una forma también de trabajar, donde los arquitectos también podemos estar ahí, podemos estar hablando de la ciudad y trabajando con otras disciplinas. Sí, yo creo que la Universidad de Alicante, claro, nosotros cuando entramos en el año 2012, 2013, de alguna manera tú entras un poco a ciegas, sí que te has escuchado hablar de que Alicante es una escuela como diferente, como que trata como la arquitectura de una forma mucho más contemporánea, pero tampoco sabes realmente dónde te estás metiendo, qué se está haciendo, ¿no? Porque al final tú entras como estudiante y desde tu visión ignorante dices arquitectura, pues construir, ¿no? Pues hacer edificios, casas, lo que sea, ¿no? Entonces, de momento, la Universidad de Alicante te forma de una manera mucho más transversal, la cual creo que está muy bien reflejada en todos los proyectos, ya no solo este, sino en todos los que van saliendo año a año, muy influenciados evidentemente por todas esas personas que están apostando por nuevas metodologías, ¿no? Por es el caso de Enrique, Miguel Mesa, con José María como un primer pionero, ¿no? Que quiso instaurar este modelo y diferenciarse un poco de las escuelas de arquitectura tradicionales que se daban como en el país, y yo creo que eso es lo que ha llevado a Alicante a ser hoy en día como tan referente respecto a estos temas. No sé si podemos dejar de compartir y ya estamos como haciendo como el último contorno para poder verlo y poder en el fondo conversar. Estamos todos de línea hoy día. Y blanco, eso fue un comentario cruzado que, excepto Felipe, pero Felipe está de fondo, ¿no? No me llegó el mail. El mensaje, puede haber sido un mail, puede haber sido un mail. Oye, no, yo creo que el otro día, en una conversación interesante, en una corrección de título, alguien preguntó, o sea, un jury llegó y dijo que él no creía en el trabajo colectivo, ¿no? Que él decía que no creía en el trabajo colectivo, que el trabajo del arquitecto tenía que ver con ese campo de la individualidad. Ustedes trabajan, primero andan con la misma polera, listo, o cerca, vale, por lo pronto, ¿no? Segundo, claro, hacen una dupla y hacen una observación que está cruzada, atendiendo a que existen algunos, no sé, pues uno dibuja, el otro piensa, o al revés. ¿Cómo ustedes contemplan el trabajo colectivo dentro de esta metodología proyectual contemporánea, especialmente saliendo de Alicante? Porque es primera vez que a mí me toca en el fondo entrevistar en esta una dupla, siempre eran como individual, Tatiana, Mariana, Lavero, ¿no? Pero yo creo que hay algo que me parecería como interesante si nos pueden contar cómo ustedes ven esta dimensión del trabajo colectivo. Yo creo que antes, por lo que comentabas de esa persona, ¿no? Que decía que el trabajo colectivo no funciona, por nuestra experiencia, tanto de la escuela o profesional, o sea, ya está más que superado, que es evidente que la suma de muchos supera al individuo. Entonces,
está totalmente como obsoleto ese pensamiento de que una persona puede ser más que otras, y ya si hablamos de otras disciplinas, las que se juntan. Entonces, yo creo que en la arquitectura, los proyectos en los cuales aparecen biólogos, aparecen antropólogos, aparecen un grupo de trabajo transversales, el trabajo se ve evidentemente como resignificado de por sí. O sea, eso yo creo que por nuestra parte y en nuestra experiencia y trabajando como nosotros, es una cosa que tenemos bastante presente y que no nos gusta tampoco abandonar. Y yo creo que este proyecto realmente, si no hubiéramos trabajado los dos, es decir, no habríamos llegado a la escala 1:1 de construir, no porque al final pues es un esfuerzo grande y de pronto como que nos vamos retroalimentando, ¿no? Un pensamiento se cruza con el otro, lo podemos combinar y yo creo que este proyecto resultado es este porque somos dos. Es decir, creo que de manera individual este proyecto se habría contado de otra manera distinta. Sí, yo creo como ustedes dicen, yo creo que hay una reivindicación, insisto, hay una reivindicación hoy día sobre la dimensión, no sé si lo que voy a decir va a estar correcto o no, de repente uno hace una especulación también teórica, ¿no? Es interesante, si en algún momento la dimensión de autopoiesis era de alguna manera la configuración, como sale este concepto desde Francisco Varela, Humberto Maturana, estos biólogos, ¿no es cierto?, que hacen esta construcción en el fondo poética, yo creo que últimamente Donna Haraway con el simpoiesis, el hacer con, el estar en relación, la configuración de las vinculaciones son a lo mejor tan o cual más potentes que solamente la dimensión auto, ¿no? Esta búsqueda del trabajo colectivo en los términos de transformar y elaborar un mundo posible, tal cual como ustedes lo están proponiendo en este espacio. Creemos, es muy interesante, queremos agradecerles su tiempo, también la observación, creo que de verdad es muy interesante. Hay otras universidades que ya nos comentaron por interno, muy interesantes también en el fondo, en este cruce teórico. Y nada, quisiera saber si es que en el fondo tienen algo último que comentar, que decir, si les gustaría comentar. Primera vez, y me parece fantástico tenerlo, estas redes nos permiten de alguna u otra manera como reflejar una reflexión que a lo mejor no es solamente de un territorio, sino que es de verdad geopolítica, ¿no? O sea, se ha extendido realmente, ¿no? Antonio Giriralde, ¿no es cierto?, le mandó un saludo por interno porque claramente, sí, pues, hay una lectura cultural contemporánea, especialmente hoy día en Chile, en estos cambios constituyentes, ¿no? Y ya hay una posición muy interesante para ustedes. No sé si quieren cerrar con algo en particular que nos quieran compartir. Yo, así por terminar, una pequeña anécdota que por lo que un poco decía, me acabo de acordar, es que nosotros cuando compartimos clase con Enrique Nieto, en uno de los cursos teníamos como buscar una noticia y hablar de, bueno, sobre partir de una noticia a través y ya sacar como un proyecto, ¿no? Y esa noticia, ya por a lo mejor año 2014 o así, era que el próximo conflicto geopolítico a nivel mundial iba a estar relacionado con el agua y el epicentro de ese conflicto iba a ser la Vega Baja, ¿no? Entonces, como que de alguna manera nosotros, un poco ahí desde el desconocimiento de que no sabíamos que íbamos a acabar como hablando de eso y no sabemos si se dará en un futuro o no, sí que puede ser que el próximo conflicto geopolítico sea por el agua, la verdad, por cómo se está sucediendo como todo ese colapso en el cual estamos inmersos, pero como que nos resulta curioso como esa vista después de, ostras, hemos hablado de esa noticia a la cual con el mismo Enrique estuvimos trabajando como años atrás. Vale, muchas gracias, Diego. Joaquín. Nada, yo por mi parte agradeceros también el poder expresar este proyecto, porque creo que también el contarlo, el que también con vuestra propia realidad, ¿no? Porque al final este proyecto trata
como una temática hiperlocal de un territorio de aquí de España, ¿no? Pero de pronto como que tenga el interés de poder trascender y de poder salir fuera y poder contarlo, creo que puede enriquecer este proyecto y además también como que puede servir, ¿no? En otras zonas, en otros sentidos. Entonces, sí que, o sea, a mí me hace especial ilusión, ¿no? Que de pronto como, pues eso, como estas temáticas que estamos explorando, que están cercanos a nosotros, pues de pronto como pueda tener cierto interés. Y nada, pues agradeceros muchísimo Le esta agradezco, oportunidad. ¿no? A ustedes, por favor, Diego, Joaquín, y yo creo que, así como lo sabe Felipe, tenemos un muy buen ranking y rating en el fondo, y yo insisto que va a poder permitir reflejar. Hoy día el agua en Chile, desde el año 80, que es derivado, ¿no? O sea, desde el año 80, entonces hay una dimensión, vuelvo a insistir, hay algo muy sensible hoy día. Estamos a 2 días de votar por un plebiscito de salida para que el Estado sea un Estado de derecho social, ¿no? Y no subsidiario. Entonces, creo que ahí hay ciertas determinaciones geopolíticas que dan determinaciones sobre bienes comunes. Y esa determinación tiene que ver con arquitectura, porque la arquitectura es un dispositivo político, quieranlo o no. Y ahí hay una dimensión muy enriquecida para poder invitar a todas las disciplinas que quieran de alguna manera entender cómo se produce el espacio, ¿no? Así como en los términos abstractos. No sé si Felipe quiera cerrar y nos vamos. O sea, más que nada agradecerle a los dos. O sea, siento que el proyecto, en torno tanto a la experiencia como a la metodología que utilizan ustedes, es súper rico y enriquecedor para cualquier disciplina y cualquier persona que lo esté mirando igual. O sea, siento que el tema que lo están tomando es totalmente transversal globalmente. O sea, no, como Claro. que, claro, ustedes se fijan en La Vega, creo que es, que más o menos es. Pero es algo más global y que uno puede rescatar mucho la metodología que utilizaron. Agradecerles la instancia de estar presente, la buena onda igual de presentar el proyecto. Así es. Y eso, nada, muchas gracias. Sí, nos vemos pronto, le avisamos cuando estén en las redes. Un abrazo muy grande, espero, ojalá vernos pronto en esos lados, o si no por acá. Eso también será buena señal. También, Ojalá, Me ojalá. parece que esto ya es una buena señal. Además que estamos con las líneas y los puntos y estamos muy bien. Estamos muy bien, así que estamos muy bien. Cuídense, chao. Saludos, que estén muy bien. Chao, Felipe, chao, Francisco, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.